Continúa el intercambio de bombardeos sin precedentes entre Israel y Gaza. Según el ejército israelí, Hamas y la Yihad Islámica han lanzado más de 1.600 cohetes repelidos en su mayoría por un sistema antimisiles. Desde el lunes van al menos 90 muertos en los dos frentes. Tel Aviv anuncia despliegue masivo de fuerzas de seguridad. Colombia vivió una nueva jornada de paro nacional contra el gobierno. Las manifestaciones se tornaron pacíficas y masivas durante el día, pero al caer la noche, en varios puntos de la capital y el norte del país se registraron disturbios. El Ejecutivo trata de ceder en algunas de las demandas para calmar el descontento social. Los chilenos acuden este fin de semana a las urnas para elegir a los 155 candidatos que redactarán la nueva constitución. Son las elecciones más importantes desde el plebiscito que marcó el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. 17 de los escaños están por primera vez representados a los 10 pueblos originarios que existen en Chile. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre, un gusto acompañarlos. Comenzamos este informativo con el recrudecimiento de las hostilidades entre Israel y Palestina. Una nueva noche de intensos bombardeos vivieron ambos lados. La peor escalada de violencia en los últimos 7 años, que ha dejado desde el lunes al menos 90 muertos, en su mayoría palestinos. El gobierno israelí anunció un despliegue masivo de fuerzas de seguridad terrestres para frenar los enfrentamientos entre los barrios judíos y árabes. Es la peor crisis desde 2014. Las explosiones no cesan. El ejército israelí bombardea la franja de Gaza, donde ha matado a decenas de civiles y a líderes de Hamas. Este grupo responde con cohetes y también deja víctimas mortales en Israel. Según el ejército israelí, desde la franja de Gaza se han enviado 1.600 cohetes. Muchos de ellos han sido interceptados por la defensa antimisiles de Israel. Hay momentos terroríficos, por ejemplo, cuando vi salir a un padre con sus hijos de un apartamento oscuro con una linterna en la cabeza porque un misil impactó en una casa encima de la suya. Es terrible. Una escalada entre dos fuerzas desiguales. En Gaza, las limitaciones a la circulación y a los servicios básicos impuestas por Israel son la norma para los palestinos. Human Rights Watch acusó a Tel Aviv por el apartheid que ejerce sobre la población palestina. El escenario en Gaza es el de edificios pulverizados, como la Torre Al-Shuruk, que albergaba una cadena de televisión creada por Hamas. El ejército de Israel también asaltó una oficina de inteligencia de la organización islamista. De noche, en el hospital, las ambulancias no paran de llegar. Estaba delante de una tienda y de repente un misil cayó sobre nosotros, mató a 2 personas y causó 8 heridos. Estaba sentado dentro de la tienda y otros estaban en la casa cuando oímos el estruendo de los bombardeos. Después perdí el conocimiento. No me acuerdo de nada. Las tensiones pueden aumentar. Israel anunció el despliegue masivo de fuerzas militares y Hamas se declara listo para resistir. Y ante esta escalada de hostilidades, el Consejo de Seguridad de la ONU guarda silencio sobre el conflicto entre el ejército israelí y las milicias palestinas. Mientras tanto, el presidente estadounidense Joe Biden habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, envió al secretario de Estado adjunto a la región para buscar vías de entendimiento entre los líderes de ambas partes. Biden aseguró que tiene esperanza en que la situación se resuelva lo más rápido posible, pero fue enfático en que Israel tiene derecho a defenderse cuando miles de misiles son disparados hacia su territorio. Escuchemos ahora parte de las declaraciones del presidente estadounidense. Mi expectativa y esperanza es que esto termine más temprano que tarde, pero Israel tiene derecho a defenderse de los cohetes lanzados hacia su territorio. Y hacemos análisis de lo que ocurre entre Israel y Palestina. Nos acompaña Sivan Gobrín, periodista y vicepresidenta de la comunidad chilena en Israel. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Le pregunto, ¿cuáles y cuántos factores han desencadenado este nuevo enfrentamiento entre Israel y Palestina? Mira, muchas gracias primero por la invitación. Perdón, que estoy con mis hijos en casa, los niños están sin clase. No te preocupes. Acabamos de subir del refugio, acaba de sonar la sirena donde estoy, hace
20 minutos, así que están un poco pasados, ¿ok? Así que los niños se asustan, no hay mucho que hacer con eso. Pero como para contestar tu pregunta, hay varios factores para definir qué es lo que está pasando acá. Primero tenemos una contextualización dentro de la política palestina. Tenemos a Mahmoud Abbas, que había llamado a elecciones y las canceló. Eso significa que los palestinos llevan 16 años sin elecciones, lo que enojó mucho a Hamás, que son los que gobiernan en la Franja de Gaza y tienen disputa con Abbas, que es de la Autoridad Nacional Palestina. Ellos dijeron que si se cancelaban las elecciones, Jerusalén iba a arder. Esto se está usando como una excusa política interna de ellos. Por otra parte, tenemos las exacerbaciones del mes de Ramadán, donde tenemos células extremistas de musulmanes dentro de los feligreses que están rezando todos los días en la ciudad vieja de Jerusalén, que también llamaron a la violencia, le pegaron a gente, intentaron linchar, y tenemos, o sea, todo un contexto que se empezó a difundir en diferentes focos que llevó a que jamás subiera la cantidad de misiles que hasta, como ustedes dijeron el día de hoy, después de casi 3 días de escalada, llegaron a 1.600. Ahora, Sivan, ¿qué papel está jugando entonces este movimiento islamista Hamás que gobierna la Franja de Gaza, además Al-Fatah de Mahmoud Abbas y la Autoridad Palestina? O sea, acá es totalmente un tira y afloja, como se dicen. Hamás es el que está intentando manejar todo a su manera y tratando de manipular los hechos, presionando a Israel con misiles que llegan hasta Tel Aviv, hasta Jerusalén. Hace 2 días atrás tienen misiles de la Franja de Gaza a Jerusalén, hay 100 kilómetros. De la Franja de Gaza a donde estoy yo hay 80 kilómetros. O sea, no estamos hablando de piedrita. Estamos hablando de misiles de alto alcance. Ayer fue 2 misiles antitanques. Se dispararon desde Gaza hacia Israel. Uno de ellos impactó en un auto, también matando a 2 personas. Esto es todo un tira y afloje, pero Israel no va a permitir que se ataque a su población civil con 1.600 misiles. Ahora ustedes mostraron antes las imágenes que se derrumbó un edificio en Gaza. Israel está bombardeando blancos estratégicos de Hamás, ustedes también lo explicaron. ¿Qué es lo que está buscando? Deshabilitar al grupo terrorista, porque Hamás es un grupo terrorista islamista. El objetivo del ejército de Israel nunca van a ser los civiles. Hamás sí, o sea, dentro de los muertos de Israel hay árabes también que viven dentro de Israel. Entonces a Hamás no le importa dónde caen los misiles. Eso es lo que hay que entender también, que Israel avisa dentro del territorio de Hamás cuando Sí. va a bombardear para desalojar. Sivan, hablemos ahora del primer ministro Benjamin Netanyahu y cómo quedan sus fuerzas después de este nuevo estallido de la violencia. Mira, Netanyahu está en una posición, ahora estamos justo en la mitad de formación de gobierno, en formación de coalición. La gente que no se olvide que pasamos elecciones y Netanyahu no pudo formar coalición, no pudo llegar a los 61 mandatos que necesita para hacer un nuevo gobierno, y lo estaban intentando hacer ahora sus contrincantes, Yair Lapid, conjunto con Naftali Bennett, que estaban intentando formar un gobierno. Pero el Comité de Seguridad de Israel sigue funcionando. Y Lapid, de hecho, es parte de él. Benny Gantz es ministro de Defensa, que también es en contrario a Netanyahu. Entonces, él tiene que seguir funcionando y tiene que seguir llevando al país a una situación lo más segura posible. Ahora, Sivan, es evidente que existen las rivalidades y ha pasado durante años, pero le pregunto si podría verse entonces algún tipo de reconciliación ante tanta violencia. ¿Reconciliación entre israelíes y palestinos o Sí, dentro del gobierno? digamos algún tipo de acuerdo entre Israel y Palestina para que paren estas hostilidades, para que paren los enfrentamientos, para que no siga sufriendo la población civil. Si jamás deja de bombardear, Israel se retira. Gracias, Iván, por su tiempo y por estar aquí con nosotros en France 24. Que tenga usted un feliz resto de día y cuídese mucho. Vamos ahora hasta Colombia, donde las manifestaciones en contra del gobierno del presidente Iván Duque no cesan, luego de más de 2 semanas de protestas ciudadanas. Ayer, durante el día, las marchas fueron masivas y pacíficas, pero durante la noche se registraron algunos enfrentamientos en Bogotá, la capital del país, donde donde las afueras del Congreso hubo enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía antidisturbios. Situación similar se vivió en la ciudad de Barranquilla, en el norte de Colombia, y en Cali, epicentro de este descontento
social. Entre tanto, avanza el diálogo propuesto por el gobierno para contener estas protestas en su contra, y aunque el presidente Iván Duque se ha reunido con varios sectores sociales, los manifestantes que lideran las protestas rechazan las conversaciones por señalar que no se les tiene en cuenta. Asimismo, desde Bogotá, el Comité Nacional del Paro niega que existan las bases para sentarse a negociar con el Ejecutivo. Reclaman una voz real en el diálogo. Tras 2 semanas de protestas contra su gobierno, el presidente colombiano Iván Duque inició conversaciones con representantes de varios sectores sociales, aunque los manifestantes denuncian que siguen siendo ignorados. Que están haciendo es un juego con el pueblo colombiano. No quieren escuchar las peticiones del pueblo, que ya nos cansamos de la aberrancia del Estado colombiano, que lo único que hace es maltratarnos y agredirnos con balas, con disparos, con gases, con cárcel, con muertes y con desapariciones. Desde el Comité Nacional del Paro aseguran asimismo que no hay condiciones de negociación. Le hemos solicitado el Comité de Paro al presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, que pare la masacre que hay contra los jóvenes en Colombia, que desmilitarice la protesta social, que no permita el uso de armas letales en la protesta social por parte del ESMAD. Sin estas condiciones, sin garantías, es imposible negociar el pliego de emergencia que le presentamos hace un año al presidente. Remarcan también que los motivos de la protesta siguen existiendo. 17 millones de personas que se acuestan con hambre, 21 millones de personas, que es el 40% de la población en pobreza, cerca del 10% de la población en extrema pobreza, que gana menos de $1,50 diario. Otros señalan avances. Hubo una cosa importante en la visita del presidente ayer, y es que escuchó a la gente que estuvo con él pidiéndole que esto no sea una solución armada, sino de diálogo, que aceptó ayer mismo empezar la mesa de negociación. Pero en Cali, epicentro de las protestas, los manifestantes exigen que el viernes el presidente y los gobiernos locales acudan en persona a escucharlos por primera vez. Y ahora vamos al sur de nuestro continente. El próximo fin de semana, los chilenos acudirán a votar para elegir, entre otros, a los 155 candidatos encargados de elaborar una nueva constitución que reemplace a la actual, una de las herencias de la dictadura de Augusto Pinochet. 17 de esos escaños están por primera vez en su historia reservados a los 10 pueblos originarios que existen en Chile. Seguimos la campaña de una de las candidatas a constituyente por el pueblo mapuche, el mayoritario en el país. Nuestra corresponsal Patricia Luna nos trae el informe. Elisa Loncón lleva toda su vida defendiendo y enseñando el mapudungún, la lengua del pueblo originario mayoritario en Chile, los mapuches, que representan el 10% de la población chilena. Este decreto representa ser una política genocida, lingüicida, está matando a nuestras lenguas originarias. Aquí presenta un recurso ante el Ministerio de Educación tras que se publicara un decreto que convierte el mapudungún en una asignatura optativa y no obligatoria, como hasta ahora, para los niños mapuches. Las lenguas indígenas son parte de los derechos humanos fundamentales. Defensora de su lengua y líder social, Elisa es una de los 39 candidatos mapuches que opta a uno de los 17 escaños reservados a pueblos originarios de los 155 disponibles para escribir una nueva constitución en Chile. 39 nombres y dentro de los 39 va a estar el mío. Nuestro interés es llegar a la constitución, es en pos de esa justicia histórica, pero al mismo tiempo de nuestras contribuciones como naciones originarias. Buscan la plurinacionalidad en la nueva constitución chilena, aportando su visión de la naturaleza para dejar atrás un modelo neoliberal donde el agua y los territorios han sido muchas veces privatizados. Aunque 17 escaños no les parece suficientes, por primera vez en la historia podrán votar por sus propios representantes. Yo estoy esperanzada, este es un sueño del pueblo mapuche que yo escuché desde pequeña y que, bueno, en el tiempo que llevo de vida también lo he acariciado y lo he vuelto a soñar, y yo creo que algo alcanzaremos en este primer intento de tener los escaños reservados. Un sueño para un pueblo que necesita aún justicia, llegar al siglo XXI para, por primera vez en muchos siglos, ser reconocidos como parte de la institucionalidad.
Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros para más actualizaciones y noticias. Buen día. France 24.